10 cosas que debes de aprender del japonés antes de empezar a estudiarlo. Con solo escuchar estos 10 puntos vas a aprender japonés más fácil, más rápido y mucho más eficaz. Híjole, ahora que lo mencionas, hijo, yo empecé a estudiar japonés ayer y aún no puedo grabarme este kanji. Ay mamá, es porque empezaste a estudiar de una manera muy equivocada, así que ve hasta el final del video. Antes de empezar el video te pido por favor que le des like y te suscribas para yo poder hacer más videos. Cosa que no sabías del japonés número 1. Lo primerito que debes de aprender al estudiar japonés antes que los verbos, que las palabras, gramática, los adjetivos, todo eso. Lo primerito es aprender hiragana y katakana. Ya lo hemos explicado varias veces, el idioma japonés se constituye de hiragana, katakana y kanji, que son 3 tipos de escritura. Pero el kanji es ya demasiado avanzado, por lo pronto olvídense. Ay no, mijo, es que también son un chorro total de símbolos. Eso parece, mamá, pero son más fáciles de lo que piensas. A mí me tomó aproximadamente máximo 2 días. ¿Qué? ¿Y a escribirlos también? No, esa es la magia, que no necesitas aprender a escribirlos, solo identificarlos. Es muy común que la gente saque un cuaderno y escriba 100 veces el mismo símbolo para aprendérselo y el trazo acá y acá, y pierden mucho tiempo. Y a ver, explícame por qué es tan importante según tú aprenderte el hiragana y katakana ese. Yo que he vivido 10 años en Japón y estudié en la universidad aquí y trabajé aquí, cuando se trata de los símbolos japoneses, el 99% de las veces es leerlos y no escribirlos. Así que si quieres vivir en Japón o quieres estudiar japonés, tienes que buscar en libros en japonés, en YouTube, revistas, todo va a estar en totalmente japonés. Mira, mijo, le puse hiragana y katakana en el buscador de aplicaciones y me salieron muchas para aprender. Perfecto, mamá, y muchas son gratis. Cosa que no sabías del japonés número 2. El japonés se separa en 2 tipos de lenguaje, el formal y el casual. O sea, dependiendo de con quién hablas, utilizas un lenguaje un poquito distinto. ¿Qué? O sea que es como aprenderte 2 idiomas al mismo tiempo. No, mamá, no te preocupes, solamente tienes que cambiar la conjugación de unas palabras. Les explico, el idioma casual se usa para amigos, para familia o para gente menor que tú. Ya me había espantado. Y el lenguaje formal se utiliza para gente mayor que tú, gente con un estatus mayor a ti, como por ejemplo tu jefe, o también para desconocidos, como por ejemplo cuando le hablas al empleado de una tienda, o cuando vas al hospital y le hablas al doctor, etc. Espera, cerebrito, ¿y si hablo con mi mejor amiga, pero al mismo tiempo es mayor que yo? No te preocupes, si ya se tienen demasiada confianza y son muy buenas amigas, no importa, ya puedes hablarle casual, no te preocupes. ¿Y cómo le haces para cambiar la conjugación? Es súper fácil, mamá, pero eso lo vamos a explicar en otro video. Por lo pronto grábense que hay un casual y hay un formal en el lenguaje japonés y se utiliza dependiendo de la persona a la que le hablas. Tercera cosa que no sabías del japonés. La estructura del español, del inglés y del japonés es totalmente diferente. Así que jamás intentes traducir literalmente. Por ejemplo, en el español decimos... por ejemplo, mamá, dime algo que te gusta comer. Uy, a mí me gusta comerme unas enchiladitas con su cebollita y su quesito. Algo fácil para dar el ejemplo. Chocolate, pues. Ok, comer chocolate, primero el verbo y luego el sustantivo, que es chocolate. Pero en japonés es al revés. En japonés se dice chocoreto o tabemasu. Chocoreto o tabemasu. Chocoreto es chocolate, tabemasu es comer, así que es primero el sustantivo y luego el verbo. A mí en realidad no me gusta estudiar con estructuras, de que primero el verbo, el adjetivo, el sustantivo, me revuelve la cabeza sinceramente. Pero sí es muy importante tener en cuenta siempre de que no es igual, siempre la estructura va a ser diferente a la de nuestro idioma. Cosa que no sabías, número 4. Mamá, ese es mi trabajo. Esto lo aprendí en otro video de Komorebi Club para que también vean los videos anteriores, ¿eh? Hacer preguntas en japonés es demasiado fácil. Solamente tienen que agregar un K al final y ya. Ahora sí, ya. Déjame trabajar, mamá, por favor. Cállese, mijo. Estos son mis 2 minutos de fama, ¿eh? Por ejemplo, si dices Kare wa chocoreto o tabemasu, estás afirmando que él come chocolate. Pero si agregas nada más un K al final, ya estás diciendo ¿él come chocolate? Kare wa chocoreto tabemasu ka? Ahora sí, ya. Déjame trabajar, mamá, por favor. Ok, mijo, gracias. 500 pesos. ¿De qué o qué? ¿De qué? Yo no trabajo gratis. ¡Sácalos! Ay, mamá. Bueno, pero ya vete. Cosa que no sabías, número 5. En japonés puedes decir sí y no sin necesidad de decir sí y no. Ay, mijo, explicas bien raro, mejor doy la clase yo. Mamá. En japonés sí se dice hai y no se dice ie. Pero decir hai, ie puede sonar muy formal.
Así que si le dices sí o no a tu amigo o a tu familia, se dice de una forma más casual, que es... Miren, pregúntame algo, mamá. Ok, ¿te lavaste la cola hoy? Algo más normal, mamá. Ay, ¿ya desayunaste? O sea, sí. ¿Hoy vas a salir con tus amigos? O sea, no. El cortito es sí y el largo es no. Yo quiero intentarlo, hijo. Voy yo, ¿eh? Ándale, pues. ¿Te pusiste feliz cuando yo nací, mamá? No, mamá. Alargado significa no. Sí. Cosa que no sabías del japonés número 6. Y sí, esto es 6 en Japón. 5 más 2, 7. 5 más 3, 8. Ah. En japonés no necesitas aprenderte el singular y el plural. ¿Por qué? Porque no existe. En el español, para referirnos a una manzana decimos manzana. Y para referirnos a varias decimos manzanas. Pero en el japonés no. En japonés, para hablar de una manzana dices ringo, pero si estás hablando de 1.000.000 de manzanas también se dice ringo. Carro se dice kuruma y carros también. Por ejemplo, perro se dice inu y perros son los que quiero echarte cuando te veo, mamacita. ¡Au! ¡Ay, mijo! ¡Qué galán! Cosa que no sabías del japonés número 7. En el japonés no existen los sustantivos femeninos ni masculinos. ¿Y eso qué es, mijo? Mira, mamá, qué curioso. A los japoneses les parece muy difícil estudiar español porque dicen que les ponemos sexo a los objetos. Por ejemplo, decimos el carro, el sol, el aguacate, que son sustantivos masculinos, con el. Y también decimos la cartera, la casa, la palta, que son objetos femeninos, con la. ¿Me estás diciendo que el aguacate en México es hombre y en Perú es mujer? Mamá, ese no es el punto. Lo que quiero decir es que no existen los femeninos ni los masculinos en los objetos. Una sandía se dice suika, suika y ya, porque no existe el ni la en el japonés. No dices la sandía, el sandía, no. ¿Entonces es más fácil que el español? En parte sí, mamá. Por eso los japoneses dicen que el español es muy difícil de aprender. No, pues aprender español sí es tan chino, ¿eh? Cosa 8 que no sabías del japonés. En el japonés no necesitas conjugar los verbos dependiendo de la persona. En el español decimos yo juego, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan. Qué difícil es aprender español, ¿no? Exacto, en el japonés solamente cambias el sujeto y ya. Es como decir yo juego, él juego, nosotros juego, ellos juego. Es más fácil, ¿no? Por ejemplo, watashi wa chocolate o tabemasu. Yo como chocolate. Ahora solamente cambia el yo por él, nosotros, ellos, ellas, ellas, ellis, nosotris, lo que quieran. Ay, mijo, qué bueno que mi idioma natal es el español, ¿eh? Yo pienso lo mismo, mamá. Si ya sabemos español, aprender japonés es mucho más fácil. Cosa que no sabías del japonés número 9. Suena difícil, pero el japonés puede leerse de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¡Ay no! Yo empezaba a creer que el español era más difícil. Pero no me malentiendan. Por ejemplo, cuando escribes un WhatsApp, un Line, que buscas algo en internet, siempre es igual que nosotros, de izquierda a derecha. Pero por ejemplo, si compras un libro, una revista, un periódico, un manga incluso, casi siempre van a estar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¡Qué raro! ¿Y no es difícil, hijo? Yo en lo personal no estoy muy acostumbrado, así que no puedo leerlo muy rápido, pero en realidad es lo mismo, es como escribir hola amigos, de arriba hacia abajo. Oye, pero ¿por qué escriben así? Mira, mamá, hace muchos años, exactamente en el año... ¡Ey! Y que le digo al compadre, pues trátela bien, canijo. Mamá, ¿estás poniendo atención o no? Cosa que no sabías del japonés número 10. Esta es mi favorita. En el japonés no decimos casi la palabra tú. O sea que en lugar de decir tú, decimos el nombre de la otra persona. Por ejemplo, estás hablando con una persona que se llama Akira y le preguntas, Akira-san wa chocolate o tabemasu ka? Y para nosotros es raro, porque diríamos eso cuando se habla de otra persona, pero no, se lo estamos diciendo a esa persona. Nosotros en español diríamos, ¿tú comes chocolate? Pero en Japón por lo general se utiliza el nombre de la persona y si es mayor que tú o en una situación formal se agrega un san, Akira-san. Es que mijo, yo aprendí que tú se decía anata. Sí, el anata significa tú literalmente, pero no se suele usar normalmente en Japón. Yo siempre recomiendo usar el nombre.
Espero que les haya servido mucho el video de hoy, amigos. Recuerden dejarme en comentarios lo que quieren estudiar en japonés, así yo puedo hacer más videos sobre eso y apoyarnos mutuamente. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.